Pues muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios quien dirija este estudio. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Gracias porque nos has dado tu palabra para aprender, para estudiar de ella, Señor, y saber cuál es tu voluntad hacia nuestras vidas y entender todos los misterios que tienes preparado para nosotros. Señor, te ruego que abra los oídos de los que me escuchan, Señor, que sea tu palabra hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe a enseñar correctamente lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Señor. Y por favor guía mis palabras, guía mi entendimiento, Señor, y toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Pues muy bien. Seguimos con la carta a los Romanos. El estudio pasado dimos una introducción muy rápida hacia la carta a los Romanos, quién la escribió, por qué la escribieron, hacia quién está dirigida. Y empezamos con el versículo 1. Si no lo han escuchado ese estudio, les recomiendo que lo estudien, que lo escuchen. Está en Spotify, está en YouTube, está en Facebook, para que no pierdan el hilo de lo que llevamos y pues muchas cosas no me voy a estar regresando. Sí, no vamos a muchos conceptos, ya van a estar ahí grabados. Entonces, para no regresarme a lo mismo, le invito a que los sigan escuchando y así seamos fortalecidos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar y ver sobre el versículo 2 al versículo 4 de Romanos. Dice así, vamos a leer desde el primero para que traigamos como la guía. Empieza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya vimos todo eso, ¿no? Entonces, fue apartado para el evangelio y dice que este evangelio de Dios, que él había prometido antes, es decir, Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Este es el propósito por el cual está la Biblia, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene una enseñanza muy buena, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo está en mayúscula, según el Espíritu, con mayúscula Espíritu, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces vamos a basarnos en esos 3 versículos. Ya vimos que Pablo está dedicado a predicar el evangelio de Dios. Y este evangelio dice en el versículo 2, que él, es decir, Dios, había prometido antes de que viniera Jesús, antes de que los apóstoles predicaran, antes de que viniera la gracia, el Espíritu Santo, antes por sus profetas en las santas escrituras. Nosotros tenemos que ir entendiendo y poner mucha atención. Muchas veces vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos diferentes versículos, diferentes libros, diferentes, incluso la partición, ¿no? De Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos Génesis, Éxodo, etcétera, y luego el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, y bueno, y tendemos muchas veces a verlos como libros aislados. Pero la realidad de todo esto es que la Biblia se tiene que leer y se tiene que entender como un solo libro, Es decir, está compuesto, podríamos llamarlo, por 66 partes, 66 capítulos, divididas en 2 grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en realidad, todo esto es un solo libro. Es un milagro y es una de las pruebas por el cual la Biblia es un libro que es de parte de Dios, porque no hay ningún otro libro que esté compuesto, que esté escrito por diferentes hombres, por diferentes personas, de diferentes contextos. Unos estaban en el desierto, otros estaban en esclavitud, otros estaban en Roma, en Grecia, en Egipto, en Babilonia. Estaban en diferentes contextos, en diferentes épocas, en una amplitud de años muy, muy separada, por diferentes personas con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, incluso con diferente enseñanza, unos eran a lo mejor teólogos muy expertos, otros eran gente común, gente que no tenía tanto acervo en su estudio, pero todos mantienen una unidad de mensaje,
que es acerca del reino de Dios, acerca de las promesas de Dios para sus hijos a través de Jesucristo. Y les digo todo esto porque dice que Dios había prometido el evangelio por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento ya estaba hablando acerca de Jesucristo, acerca del Mesías. Por eso, los fariseos no peleaban con Jesús por el hecho de que querían pelear, sino porque los fariseos ya sabían y ya tenían entendido, y todo el pueblo judío ya sabía que iba a venir un Mesías. Ellos ya tenían muy claro que iba a venir un Mesías, pero ellos tenían su propia idea de Mesías. Es decir, no esperaban que Jesús fuera el Mesías. Por eso era que había tanto pleito, porque ellos querían ver el Mesías que ellos creían que vendría, pero ellos tenían la seguridad de que iba a venir el Mesías. ¿Por qué? Porque 400 años antes todos los profetas habían hablado acerca de que iba a venir el Mesías. Entonces les digo todo esto porque muchas veces dentro de esta nueva era que estamos viviendo se tiende a dejar de lado el Antiguo Testamento. Se tiende a menospreciar a veces las enseñanzas del Antiguo Testamento. O en otros contextos o culturas se tiende a dejar de lado el Nuevo Testamento. Decir, no, eso no es nuevo, eso no es parte de lo original. Pero todo es uno solo, todo es una sola unidad. El Antiguo Testamento, todas esas enseñanzas son sombra acerca de lo que vendría. Y en el Nuevo Testamento vemos todas las promesas en Jesús cumplidas en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que estar firmes y muy claros que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que está escrito por hombres, incluso con el estilo literario de cada hombre, pero está inspirado por Dios. Es uno solo. Y como les decía, las Escrituras ya habían hablado de Jesús. En Isaías 9:4, Isaías, que fueron 700 años antes de Jesús, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está hablando acerca del Mesías, acerca de que iba a venir al mundo. Por eso dice: un niño nos es nacido. No está hablando acerca de una profecía extraña, sino está hablando acerca de que Dios iba a enviar al Mesías. Y está aclarando que ese niño que iba a nacer era Dios, es decir, Jesús. Porque admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz son títulos que están en mayúscula, que son cualidades propias de Dios. Todo esto se los digo porque tenemos que estar firmes y seguros en lo que creemos. Dentro de esto está nuestra defensa en la fe. Saber exponer y hablar claramente lo que dice la Biblia y estar seguros y con fe de que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Por qué? Les cuento una historia acerca de un personaje muy famoso del cual nace una religión. Este personaje se llama Buda. La historia de Buda, si usted lo lee, cuenta que Buda nació sin un papá. Es decir, que fue concebida por un Dios, con D minúscula, por un Dios. Este Dios fue la mamá de Buda fue concebida, un Dios se llegó a la mamá de Buda y de ella concibió a Siddhartha, que se le conoce como Buda. Esta historia está en alrededor del año 560 antes de Cristo. Entonces, uno pensaría, ¿no? Si te cuentan la historia, oye, a ver, tú me dices que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, por Dios. Pero yo te tengo esta otra historia. 500 años antes viene otro Dios y concibe a Buda. Entonces, a ver, ¿quién le copió a quién? Porque tú me estás diciendo que Jesús nació 500 años después de lo que pasó en Buda. Entonces, ¿qué religión es la verdadera? ¿Acaso tu religión, lo que tú crees, la Biblia, le copió a los escritos de Buda? Pues uno diría, ay, sí es cierto, no, oye, pues está cañón eso. A ver, entonces, ¿la historia de Jesús fue copiada de Buda? No. Veamos esto. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice:
Por tanto, el Señor mismo, es decir, Dios mismo, os dará señal, les va a dar una señal. He aquí, la Virgen concebirá. Recuerden que María fue concebida siendo virgen por el Espíritu Santo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una profecía de Jesús. ¿Cuántos años atrás Isaías escribió? 760 años antes de Cristo. Es decir, la historia, la profecía de que Jesús iba a nacer mediante un acto de una virgen por obra del Espíritu Santo, es decir, que Dios lo iba a concebir, fue 200 años antes de la historia de Buda. Entonces, ¿quién le copió a quién? Si la Biblia está siendo muy clara en las profecías de Jesús, y 200 años antes de que Buda creara esta historia, o de que se creara esta historia acerca de que Buda fue concebida por Dios, ya había la profecía de Jesús. Recuerden que el enemigo es muy astuto para querernos engañar, para querer menospreciar la fe, para querer desviarnos del único camino que es Jesús. Les destaco este ejemplo para resaltarles la importancia que tiene el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas que tiene el Antiguo Testamento acerca del Nuevo Testamento, y cómo todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 10:1 en el Nuevo Testamento, porque la ley, es decir, lo que estaba en el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era simplemente una sombra de lo que iba a venir. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque la imagen fue representada en Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento es una sombra que se hace visible y se hace clara en el Nuevo Testamento. El arca del pacto, todos los utensilios y todo lo que Dios pidió para esa casa, todo lo que pidió Dios para el templo, todas esas cosas tienen un simbolismo, un significado que se cumple en el Nuevo Testamento. Y les digo, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, encontramos ya una clara referencia acerca de Jesús. En Génesis 3:15, recuerden que esto fue escrito por Moisés muchísimos años más antes de Isaías. Y dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, es decir, al diablo le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, entre los hijos del diablo. Acuérdense que Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo, porque la voluntad del diablo, de vuestro padre, hacen. Entonces, todos los que son hijos del diablo, la simiente del diablo y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer, la simiente de Eva, habrá enemistad. ¿Quién es la simiente de Eva? Jesús. Los que han creído en Dios, los que han creído en Él, los que han sido hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y dice, esta simiente, la simiente de Eva, te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo. ¿Qué está diciendo? Jesús te va a derrotar, Jesús te va a aplastar y tú lo vas a herir. Recuerden que Jesús fue crucificado y fue molido por nosotros. Fue hasta deformado por nosotros. Pero eso simplemente para Jesús fue una herida en el calcañar, una herida en el tobillo, porque Él derrotó al diablo, porque Él derrotó al enemigo al resucitar. Amén. Entonces, les estoy diciendo, esto en el primer libro de la Biblia ya viene una referencia acerca de lo que Jesús iba a hacer. Por eso es importante, hermanos, siempre leer, tratar y esforzarnos de leer toda la Biblia, porque en toda la Biblia va a haber enseñanzas y es un buen reto para nosotros tratar de que en todo lo que lea, ver dónde está Jesús. En el Génesis, ¿dónde está Jesús? En los Salmos, ¿dónde está Jesús? En Isaías, ¿dónde está Jesús? En Éxodo, ¿dónde está Jesús? En todo hay una referencia hacia Jesús. Y bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dice que Él había prometido, Él había prometido el Evangelio por sus profetas en las Santas Escrituras, y aquí viene lo que les estoy diciendo, acerca de su Hijo.
¿Sí? Por eso les digo que todo el Antiguo Testamento van a ver, si se ponen a estudiar, referencias claras acerca de Jesús. Dice lo que había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y aquí quiero entrar en una enseñanza muy, lo voy a tratar de hacerlo más simple, pero muy profunda. Dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Toda la escritura apuntaba a Jesús, de inicio a fin. De hecho, en Colosenses 1:3 dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Recuerden que los discípulos dijeron a Jesús, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y dice Jesús, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Uno pensaría, ¿no? El primogénito, es decir, que fue el primero en ser creado. No. Esta palabra primogénito viene de protótokos, que significa no que haya sido el primer concebido o que haya sido creado, sino que tiene una prioridad sobre, o una superioridad sobre, una preeminencia sobre nosotros, sobre la creación, sobre todas las cosas. Esta palabra es la que se usa como por ejemplo, tenemos a Jacob que le tomó o le robó la progenitura a su hermano Esaú. Se utiliza esta palabra porque Jacob no fue el primogénito, no fue el primero en nacer, fue Esaú. Pero la bendición de ser primogénito la obtuvo Jacob. Quien obtuvo la preeminencia de ser mayor que fue Jacob. Entonces, ahí tenemos otra referencia que les estoy diciendo acerca de Jesús. Jesús tiene una superioridad sobre todas las cosas. Dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todo por Jesús fue creado. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Toda la gloria del mundo es para Jesús. Por eso dice Dios en la Biblia, le daré un nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Aquí lo importante, en lo que quiero destacar, es que Jesús, al venir a este mundo, fue 100% carne, es decir, 100% hombre, pero también 100% Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Hay doctrinas que enseñan que Jesús, porque dice en la Biblia, que no estimó el ser igual a Dios. Y unos dicen, se despojó de su deidad, dejó de ser Dios. No, porque eso estaría siendo contrario a las Escrituras. Jesús no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios aquí en la tierra. Vivió como hombre, pero también como Dios. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio perfecto. En Él no había mancha. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero Jesús no estimó el ser igual a Dios. Es decir, no estimó el ser omnipresente. Porque al venir a este mundo y estar sujeto a un cuerpo, dejó de ser omnipresente. Ya no estaba en todas partes, en todos lados. Y eso lo demostró después cuando murió y resucitó, que se presentó a 500 a la vez en diferentes partes. Ahí demostró su omnipresencia. Como tal, Jesús estuvo sujeto a una necesidad de comer. Estuvo necesitado de comer cuando fue bebé, de que le cambiaran el pañal, porque Jesús también hacía del baño. Estuvo necesitado como cualquier humano. Y eso fue el no estimar ser igual a Dios. Porque Él en su entendimiento como bebé tuvo que nacer, crecer, estudiar. Lo que Él sabía de las Escrituras no era porque fuera Dios, sino porque Él estudió. Él estudió la ley. Y demostró ser Dios cuando leía los pensamientos y los corazones de los fariseos. Demostró su omnisciencia. Jesús no dejó de ser Dios. Dice la Biblia ahí que Jesús, que era del linaje de David. Vamos a ver esta parte primero de que era de la carne, que era 100% de la carne. Jesús fue concebido en el vientre de una virgen. Ahí está la mujer.
tiene un honor la mujer. Jesús no menosprecia a la mujer, le da un lugar importante. Y escogió a una mujer para ser concebida por el Espíritu Santo. Ahí no hubo nada que ver, el hombre no tuvo nada que ver, José no tuvo nada que ver, solo fue entre el Espíritu Santo y María. ¡Qué honor para la mujer! Y tuvo un alumbramiento normal. Tuvo que nacer normal, como nacían los niños, como nacen los niños. Y Jesús, y la historia recalca que Jesús fue un personaje histórico y real. Como hombre fue real. Él existió como hombre. Hay escritos de un personaje que se llama Tácito, otro personaje que se llama Josefo, otro personaje que se llama Plinio el Joven, que son más o menos de esa época y que constatan que Jesús fue un personaje histórico y no son personajes cristianos, son historiadores nada más y constatan que Jesús existió. Entonces, les había mencionado que el Antiguo Testamento da enseñanza acerca de Jesús, de cómo iba a nacer Jesús, de cómo iba a venir Jesús, del Mesías. Y en una de estas profecías era que el Mesías iba a nacer del linaje de David. Por eso David, este hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de haber fallado, Dios le dio ese honor de que de su linaje viniera el Salvador, el Mesías. Dice en 1 Crónicas 17:11, y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando David muera, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino, es decir, tu reino va a estar firme. Ninguno que no sea de tu linaje no va a estar en el reino. Todos los que estén en tu reino van a ser de tu linaje. Eso quiere decir afirmar tu reino. Y dice, Él me edificará casa. Y aquí está Jesús. Y yo confirmaré su trono eternamente. Para siempre. Aquí ya está hablando del Mesías. Aquí ya está hablando de un trono eterno. Como humanos no podemos tener un trono eterno. Pues nacemos, vivimos y morimos. Pero ¿quién sí tiene un trono eterno? Jesús, porque Él es Dios. Y dice, yo le seré por padre y Él me será por hijo. Está hablando de Jesús. Recuerden que los fariseos se enojaban tanto con Jesús y era uno de los principales problemas porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. En un contexto donde nadie se atrevía a decir que era el Hijo de Dios, sino simplemente criaturas, siervos, seguidores de Jesús, solamente Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Y por eso tenía tantos problemas con los fariseos. Entonces dice, yo le seré por padre y Él me será por hijo, y no quitaré de Él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Es decir, está hablando de Saúl. Como quité de Saúl el reino y te lo di a ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Nadie puede quitar el trono de Jesús. Nadie puede quitar a Jesús de ese trono alto y sublime, porque es solo para Él y de Él y por Él. Y esta es una referencia acerca de que del linaje de David iba a venir el Mesías. Si usted se pone a estudiar y sigue la genealogía de Jesús, es decir, los descendientes de Jesús, los que venían antepasados de Jesús, del lado de María, hacemos una línea y llega a David. Y si uno dice, y para que la escritura sea perfecta, aunque José no participó con María para concebir a Jesús, sino que fue solamente María y el Espíritu Santo, José, para que la escritura fuera perfecta, también José era del linaje de David. Así no había duda a que de ningún lado ni de otro dijera que no era hijo de David. Tanto del lado materno como del lado paterno humano, que José, que no fue concebido por José, viene del linaje de David. Y ahí está cumplida la promesa. Y aquí lo que les dice, según la carne, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué especifica según la carne? Si Jesús hubiera sido solamente hombre y dejara de ser Dios, nada más he dicho Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Pero no, el apóstol dice según la carne, porque Jesús tenía también su deidad como Dios. Jesús, 100% Dios,
pero también 100% humano. Si no hubiera cumplido estas dos cosas, el sacrificio en la cruz no hubiera sido válido, pues era necesario que el sustituto por nosotros haya sido perfecto. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesús no pecó nunca. Ahorita vamos a ver por qué. Jesús no pecó, fue perfecto en todos sus caminos, pero Él llevó nuestros pecados en la cruz, Él cargó con nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por eso el único camino para ser salvos es Jesús. Recordemos siempre esto, Jesús padeció y sufrió como hombre. Muchas veces vemos películas, ¿no? O series donde Jesús vemos a este, milagroso, a este humano que, traigan pan y yo lo voy a multiplicar. Jesús era un ser humano completamente y 100% hombre. Era divino, pero era 100% hombre. Él también tuvo, les digo, hambre, sed, tuvo que trabajar, por eso sabía de carpintería, tuvo que estudiar, aprender a leer, aprender a escribir. Él tuvo que aprender todas esas cosas y someterse en su cuerpo humano, en la carne. Por eso dice en Hebreos 4:15, porque nosotros los que hemos creído en Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A veces vemos a Jesús como este ser supremo, que dices, pues está hasta allá. Está lejos de mí porque Él es Dios. Pero dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Todo por lo que nosotros hemos pasado, todo por lo que tú pasaste, todo por lo que estás pasando, Jesús lo pasó. Jesús lo sabe. Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús no pecó. Fue perfecto en su camino, pero nos entiende. Aunque Él nunca pecó, aunque Él nunca cayó, aunque Él nunca hizo algo contrario ni desobedeció al Padre, nos entiende en nuestra humana debilidad. Por eso les digo que Jesús fue 100% hombre. Y aquí mismo Pablo en versículo 4 nos dice, fue del linaje de David según la carne, pero que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Por eso es que les digo aquí que Jesús era imposible que pecara, porque el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, Él seguía siendo Dios, por eso no pecó, por eso era imposible que Él pecara. Podía, digamos, pecar, pero era imposible que Él pecara, porque era Dios, y no puede Dios quebrantar su misma palabra. Entonces dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Jesús es el único que fue declarado por Dios, directamente por Dios, como su hijo. Es decir, como Dios mismo en forma de su hijo. Y Jesús se sujetó a Dios. En su forma humana se sujetó al Padre. Por eso cuando estaba en el monte a punto de ser entregado, decía a Dios, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es importante resaltar esta parte que dice que fue declarado con poder. Esta palabra específicamente quiere decir un poder milagroso, un poder sobrenatural, un poder divino. No me puedo detener a estarles leyendo a lo mejor cada palabra de la traducción original, pero es lo que significa un poder milagroso. No de fuerza humana ni de voluntad humana, sino de un poder que solo Dios puede hacer. Por eso les estoy diciendo que Jesús fue hombre y Dios aquí en la tierra. Entonces, fue declarado hijo de Dios por algo sobrenatural. Jesús demostró con milagros, señales y prodigios que era el Mesías. Pero la prueba de que Él era
y es el Hijo de Dios, es que Él murió y resucitó. Dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestro evangelio, en vano predicaríamos, pero Jesús vive, Jesús está vivo. Y a diferencia de otras religiones, usted puede ver todas las religiones, sus ídolos, los que iniciaron esa religión, sus principales maestros están en la tumba, están muertos. Puede ir y rezarles ahí en la tumba, y ahí está el cadáver. Pero Jesús no tiene tumba. La tumba de Jesús está vacía. Él está vivo. Es el único ser de una, digamos, de una religión. Si podemos llamar que el cristianismo es una religión, es el único que está vivo. A diferencia de todas las demás religiones, nuestro Dios está vivo. Y también dice Jesús, esta es otra prueba de que era Dios estando aquí en la tierra. Porque dice Jesús, yo voy a entregar mi vida. Yo voy a entregar mi vida. Pero de mí mismo, con mi poder, la voy a entregar y la voy a tomar. La resurrección de Jesús no fue un milagro de Dios hacia Jesús. ¿Qué es esto? Por ejemplo, Lázaro también resucitó, pero Lázaro no es Dios, era simplemente un humano normal, pero él fue resucitado con el poder de Jesús. ¿Ok? Entonces uno podría pensar, bueno, Jesús aquí en la tierra resucitó por el poder de Dios. No, Jesús resucitó por su propio poder. En la Biblia, Jesús dice, yo voy a entregar mi vida y yo mismo la voy a tomar. No está diciendo, voy a entregar mi vida y el Padre me va a dar vida o me va a resucitar. No, dice, yo la doy y yo la tomo. ¿Por qué creen también que Jesús dice, este templo será destruido y yo lo construiré en 3 días? Yo. No dice el Padre, no dice Dios. ¿Sí me entienden? Todo en la Biblia está perfectamente relacionado y las palabras que están escritas son perfectas. No se pueden contradecir. Entonces, dice, según el Espíritu de Santidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Nunca se nos olvide que la obra de Jesús siempre estuvo acompañada por el Padre y por el Espíritu. ¿Qué es esto? Jesús en su forma humana, en su estado humano, estuvo sujeto a Dios. Y en esa misma sujeción humana fue guiado y estuvo sujeto por el Espíritu Santo. Dice que Él fue llevado al desierto por el Espíritu. Cristo en su encarnación se sujetó por su propia voluntad al Padre y a la agencia y a la dirección del Espíritu Santo. Por eso Él andaba aquí en esta tierra de forma sobrenatural. Por eso cuando fue bautizado se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero cuando Jesús resucitó, entonces el Espíritu Santo fue sujeto a Jesús, porque dice Jesús, yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que les enseñe todas las cosas. Mientras Jesús estuvo en la tierra en forma de humano encarnado, estuvo sujeto a la dirección del Espíritu Santo, pero cuando Él ascendió al cielo, el Espíritu Santo se sujetó a Jesús. Aquí es donde vemos cómo la Trinidad está perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, pero dentro de esta Trinidad hay sujeción. ¿Sí? El Padre está por sobre todas las cosas. El Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu está sujeto al Padre, pero los tres son uno y los tres tienen la misma potestad, el mismo poder. Es algo que nuestra mente no puede entender porque somos gente finita y Dios es infinito. Entonces, como ya les había mencionado antes, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces le digo que la victoria sobre la muerte
fue la demostración suprema, la evidencia concluyente de que Él es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y aprovechando que, bueno, una enseñanza muy rápida de que Jesús le da el lugar a las mujeres. Jesús escogió que quienes atestiguaran su resurrección primero fueran mujeres. Le está dando un lugar importante a la mujer. Muchas veces creemos que el cristianismo o la religión quiere menospreciar a la mujer o ponerla en sujeción, o que la mujer es menos. Pero Jesús le está dando un lugar a la mujer. Por la mujer fue concebida Dios, fue concebida Jesús. Y en su resurrección, quienes primero vieron a Jesús fueron mujeres. Nosotros no tenemos un Cristo clavado, como muchas religiones lo aparentan y lo presentan, un Cristo ahí crucificado. No, nuestro Cristo está vivo. Es nuestra diferencia a la religión común. Mi Cristo está vivo. El de otras religiones a lo mejor está muerto, pero el mío está vivo. Y es lo que el diablo quiere que la gente vea. Por eso tiene la imagen y se presenta a un Cristo muerto. Pero no, mi Cristo está vivo. Y Él es Dios, y Él fue 100% hombre, 100% Dios. Amén. Por eso, resumiendo, las Escrituras dan testimonio de Jesús y enseñan todo lo que Jesús iba a hacer, y profetizaron acerca de Jesús. Por eso es importante no menospreciar el Antiguo Testamento y entender que Jesús nos entiende por completo en nuestra humanidad. Por eso fue 100% hombre, pero como Dios tiene el poder para ayudarnos, porque Él se hubiera quedado 100% hombre, no tendría poder para ayudarnos. Como fue 100% hombre, 100% Dios, nos entiende y tiene el poder para ayudarnos. Ahí está la unión. Nos entiende y tiene el poder para ayudarnos. ¿Qué más queremos? Amén. Dios los bendiga a todos los que pues nos ven en las redes sociales. Dios los bendiga. Espero que pues hayamos aprendido un poco más. Seguimos adelante y seguimos aquí al pendiente de todos. Que Dios los bendiga. Vean las enseñanzas que les digo. Estarán en las redes sociales, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Hasta luego.